Me da gusto verles y poder no solamente adorar a Dios, sino también que juntos podamos ser bendecidos por su palabra. Amén. Que juntos podamos ser bendecidos por su palabra. Hemos estado compartiendo la serie Los 7 Yo Soy de Jesús y hemos escogido, como hemos dicho con anterioridad, aquellos 7 Yo Soy de Jesús que están en el Evangelio según San Juan, en donde Él acompaña esa expresión de yo soy para hacerse uno con Dios, para declararse Dios mismo, declararse lo que es, y una metáfora. Hemos hablado ya de Jesús como el camino, la verdad y la vida. Hemos hablado de Jesús como la luz del mundo y más bien estamos hablando acerca del Señor Jesús como la puerta, y en esta quinta parte nos hemos detenido un poco para ver qué bendiciones podemos obtener a través de Jesús, el cual es la puerta para muchas bendiciones que Dios nos quiere dar. Decíamos que Jesús es precioso o debe ser precioso para nosotros, no solamente por quién es Él, Dios vivo y verdadero, uno con el Padre, de su misma naturaleza o substancia, como ya decíamos, y en quien habita toda la plenitud de la deidad, sino por todo lo que ha hecho por todos, no convertidos y convertidos, o no creyentes y creyentes, por cuanto sus misericordias, como Dios que es, son nuevas cada mañana. Pero no solo eso, sino por el hecho de que, como ya hemos dicho, Él dejó la gloria, se hizo un ser humano como nosotros para morir por nosotros, para poder lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados, y así pudiésemos ser salvos, porque Él es la puerta a la salvación, como hemos dicho. Es la puerta a la salvación, pero también es la puerta a la libertad que Dios nos ofrece de no solo la condenación eterna, sino el poder y la culpa que vienen a nosotros por causa del pecado, pero también de la ira de Dios sobre la vida del pecador. Y también decíamos que Jesús es precioso porque en Él los cristianos estamos completos, como cantábamos en ese último canto, y en Él estoy completo, y en Él estoy completo. El apóstol Pablo escribió a los colosenses, para los que les gusta anotar, allá en Colosenses 2, capítulo 9 y 10, y en Él estáis completos, o estáis completamente llenos o totalmente saciados. O como decíamos, viene escrito en otra versión de la Biblia: en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Y es que decíamos que a veces vemos al Señor Jesús solamente como la puerta a la salvación, y no lo vemos como la puerta a tantas, pero tantas bendiciones que Dios nos quiere dar a través de Él. Y lo hemos dicho claramente, que para tener esas bendiciones de Dios es necesario, oígase bien, que primero atravesemos por la puerta que es Jesucristo, por medio de la fe en Él, para ser salvos y luego para obtener todas las bendiciones que Dios nos quiere dar a través de Jesucristo. Y decíamos que esas bendiciones son, la primera de ellas que ya estudiamos, que Jesucristo es la puerta a través de la cual tenemos acceso a Dios el Padre. La segunda es que Jesucristo es la puerta a través de la cual somos adoptados como hijos de Dios. La tercera es que Jesucristo es la puerta por la cual nosotros entramos al redil y nos convertimos en pueblo de Dios y nos convertimos en familia o miembros de la familia de Dios. La cuarta es que Jesús es la puerta por la cual obtenemos la paz con Dios. Y la quinta es que Jesucristo es la puerta a través de la cual obtenemos nuestra ciudadanía del cielo. Y en las enseñanzas anteriores ya hablamos ampliamente de cada una de estas bendiciones que obtenemos cuando atravesamos por la puerta que es Jesús. El día de hoy yo quisiera hablar de una sexta bendición y detenerme aquí. Quizás debiésemos haber hablado, o debíamos haber hablado de esta bendición cuando hablamos de Jesús como la vida.
Sin embargo, yo quiero retomar esta bendición porque es necesario que entendamos que el cristianismo es más que guardar mandamientos. Aunque los cristianos, como ya lo he dicho con anterioridad, guardamos mandamientos por varias razones. Una de ellas es porque esos mandamientos nos han sido dados por una persona que nos ama como nadie nos ha amado. Segundo, porque esos mandamientos han sido dados por una persona que no solo nos ama como nadie nos ha amado, sino que siempre quiere nuestro mayor bienestar, nuestro bien. Por eso nos ha dado esos mandamientos. Tercero, porque Él no solo nos ama y quiere nuestro mayor bienestar, sino que nos ha dado el poder para guardarlos. Y cuarto, porque nosotros le amamos a Él. Y porque sus mandamientos, como decía el apóstol Juan, no son gravosos, no son una carga. ¿Por qué? Porque sabemos que son para nuestro bien, que los podemos guardar. Y porque amamos a aquel que nos pide que obedezcamos esos mandamientos. Pero sin embargo, el cristianismo es mucho más que eso. Decíamos que el diablo ha tratado de vendernos la idea, y sobre todo a los jóvenes, de que el cristianismo es algo aburrido. Es algo aburrido, no para nada. Es más, yo quiero decirles que el cristianismo consiste en tener no solo vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino en tener vida y vida en abundancia. Una vida que el mundo no puede dar, una vida que el diablo no puede dar, solo Dios la puede dar. Y esta vida es una vida en abundancia, decíamos, porque es la misma vida de Dios en el creyente por medio del Espíritu Santo. Así que la sexta bendición de la cual hoy quiero hablar es que Jesucristo es la puerta, nuestra puerta, ¿para qué? Para una vida abundante. Es más, fue el Señor Jesús quien dijo, o más bien prometió, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y lo quiero repetir, yo he venido, dice el Señor Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y antes de describir cómo es esta vida en abundancia, yo considero necesario que nos detengamos a meditar en esta gran y preciosa promesa que el Señor Jesús hace a sus discípulos en aquel entonces, pero que también es válida a sus discípulos a lo largo de toda la historia de la iglesia, y es válida para sus discípulos hoy en día como lo fue hace casi 2000 años. Yo he venido, dice. Yo he venido, dice. ¿Para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. No vamos a hablar de por qué es necesario que Jesús nos dé vida, porque cuando hablamos como Jesús la vida, sí, Jesús la vida, ya hablamos de todo eso. Yo quiero centrarme en esta promesa del Señor Jesús que dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y por cuanto el Señor lo ha prometido, yo quiero decirles que todos podemos estar seguros que tendremos esa vida y vida en abundancia si nos arrepentimos y creemos en Él como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Y si esto no es suficiente, que Jesús, Dios hecho hombre, lo diga, podemos estar seguros de ello. ¿Por qué? Porque Él ha venido, porque Él ya vino. Él ya vino. Lo que se necesitaba para que se cumpliese esta promesa de que tuviésemos vida en abundancia es que Él viniese, y Él ya vino. Eso lo sabemos todos. Y acerca de ello podemos leer en los 4 evangelios y en algunos otros versos más de la Biblia. Y yo quiero dividir esta segunda poderosa razón para creer que si nos convertimos a Dios vamos a tener esa vida y vida en abundancia que Jesús nos ofrece en 2 razones, en 2 poderosas razones. Decíamos que la primera razón es
que podemos creer esta promesa o que se va a cumplir esta promesa porque Él lo dijo, Jesús, pero segundo, porque Él ya vino, yo he venido. Y vamos a dividir esto en dos razones a su vez. La primera es, ¿quién es la persona que ha venido? Dice, yo he venido. ¿Quién es la persona que ha venido? ¿Quién es ese ser que dice o que se identifica a sí mismo como yo? ¿Quién es esa persona que dice yo he venido? Yo, ¿quién es? Yo creo que es importante que veamos quién es. ¿Quién es el Señor Jesús? Él es Dios mismo. En la Biblia se le describe como el gran yo soy, el eterno Dios, el poderoso Dios, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es desde la eternidad hasta la eternidad, el creador de la vida y el que la sustenta o la mantiene, el fiel y verdadero, el rey de toda la tierra, el rey de gloria ante quien toda rodilla se doblará. Ese es esa persona que dice yo. Y no solo eso, es Dios manifestado en carne, es el verbo hecho hombre, es la imagen de Dios invisible, es el Emmanuel, es Dios con nosotros, es el Cristo, es el Mesías, es el Salvador, es el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la vid verdadera. Él es quien venció a Satanás y a la muerte. Él es quien merece ser amado, Él es quien merece ser alabado, Él es quien merece ser adorado y quien merece ser obedecido por toda su creación. Él, el que ha mostrado el más grande amor por toda la humanidad, por ti, por mí, Él es. Pero también Él es el juez de toda la tierra. Y ese ser admirable, ese ser glorioso, ese ser divino vino a esta tierra. Y yo quiero que nos detengamos a meditar un poco en esto. ¿Para qué? Para que estas verdades puedan penetrar en nuestro ser. Y yo quisiera que pensáramos por un momento en quién es Jesús realmente. He leído algunos de los títulos que se le dan, hay muchos más. A veces es fácil leer en la Biblia de corrido, como decimos, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, y seguir leyendo los versos que siguen y decir, bueno, ya leí un capítulo al día, o ya leí 2 capítulos, o leí 5 y ya. Pero yo creo que es necesario que hoy nos detengamos no solamente a meditar en esa promesa que Él nos hace de vida y vida en abundancia, sino quién lo promete y qué ha hecho por nosotros para que nosotros heredemos esa promesa. Y como les decía, qué fácil es leer yo he venido, pero no detenernos en esa palabra yo, y tampoco detenernos en esa palabra o en esa frase he venido. Porque si realmente lo hacemos como lo estamos haciendo, yo espero que eso no solo impacte tu mente, sino toque tu corazón para que tú puedas rendirte a aquel que, siendo Dios mismo, que siendo el gran yo soy, el eterno Dios, el todopoderoso Dios, el omnisciente Dios, el omnipresente Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es desde la eternidad hasta la eternidad, el creador y el sustentador de la vida, el fiel y verdadero, el rey de reyes, ante quien toda rodilla se doblará. Emmanuel, Dios con nosotros, verdadero Dios, pero también verdadero hombre por amor a nosotros. El Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo, la puerta, el buen pastor, la vid verdadera, el que es digno de ser alabado y adorado y obedecido por todos, el que mostró el amor más grande, o el que ha mostrado el amor más grande por todos y cada uno de nosotros. O sea, cómo ese ser vino, imagínate, esa persona vino
Imagínate el revuelo que se ocasionaría aquí si el presidente de la República de repente entra por este lugar, se pasa aquí por esta fila para sentarse en ese asiento del frente. Mira, qué revuelo sería. Todo el mundo diría: el presidente, oye, ese es el presidente, el presidente está aquí, el presidente vino aquí. Como un alma más, obviamente, como un alma más necesitada de Dios, de arrepentirse y convertirse a Dios. Pero yo quiero que entendamos, o sea, cuando Jesús dice yo he venido, todo lo que eso implica por quién es Él, como ya hemos mencionado, y todo lo que implica, ¿por qué? Porque Él ha venido desde el cielo, desde la gloria a esta tierra. Todo lo que implica, no solo por quién es Él, sino por desde dónde ha venido. En el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 al 4, el profeta Isaías nos dice, allá en su palabra, dice, en la palabra de Dios, en el año que murió el rey Usías, dice, vi yo al Señor. Es la palabra de Dios, que a Dios el Padre nadie lo ha visto. Entonces, ¿a quién vio Isaías? Él vio al Señor Jesús. Dice, vi yo al Señor sentado, ¿dónde? Sobre un trono alto y sublime, glorioso, dice. Y sus faldas llenaban el templo. Y dice, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mira nomás de dónde vino Jesús. Del cielo, de la gloria. De ahí vino Jesús. No solo debería de impresionarnos quién es, sino de dónde vino y a qué vino. Él vino desde la gloria a la tierra. De su trono alto y sublime, como leímos, ¿a dónde vino? A un pesebre, para luego vivir con una familia humilde de Nazaret. Nada más piensa en lo que vio Isaías. Yo quiero que tengas en mente, mientras hablo de dónde vino, yo quiero que tengas en mente la visión de Isaías. Vi yo al Señor en su trono alto y sublime, lleno de gloria, lleno de la alabanza, y de la gloria vino a la tierra. De su trono alto y sublime vino a un pesebre a vivir en una humilde familia de Nazaret. Del cielo, en donde era y sigue siendo amado, honrado y alabado, a la tierra donde fue rechazado, donde fue menospreciado, donde fue lastimado y herido a causa del egoísmo y la rebeldía y el pecado del ser humano. Él vino de reinar a ser el siervo de todos. Él vino de ser soberano de los reyes de la tierra a sufrir la burla de reyes terrenales, mortales. Él vino de ser el juez de la tierra, o el juez que va a juzgar la tierra con justicia, a ser juzgado injustamente por las autoridades terrenales. Y si por si esto no fuese suficiente, Él vino de su trono alto y sublime a la cruz del Calvario. De ser autor de la vida a entregar su vida de manera voluntaria para morir por todos y cada uno de nosotros hoy, para que pudiésemos ser salvos, para que pudiésemos ser hijos e hijas de Dios, miembros de la familia de la fe. Ahora entienden por qué digo yo que a veces es fácil leer la Biblia y decir yo he venido para que tengan vida en abundancia, y seguir leyendo el verso que sigue y el verso que sigue, y ya terminamos un capítulo y lo cerramos y punto. ¿Y qué capítulo leíste hoy? El capítulo 10 de Juan. ¿Y qué te llamó la atención? No, pues todo está precioso, exalta a Jesús, pero hoy una sola palabra, una sola frase, yo he venido. Una sola palabra, una sola frase, he venido. ¿Cuánta información tiene para nosotros?
Cuánta revelación trae Dios a nuestras vidas. Con una sola palabra yo y una sola frase he venido para que entendamos no solo que podemos confiar que si atravesamos por la puerta que es Jesucristo, vamos a tener vida y vida en abundancia, no como Satanás susurra al oído de muchos que el cristianismo es aburrido, o como el mundo está tratando de enseñar a muchos que el cristianismo es aburrido y que el mundo es lo mejor, o vivir en el mundo es lo mejor que les puede pasar. Sino que lo más grandioso que puede sucederle a una persona es convertirse a Dios, ser cristiano, entrar por la puerta que es Cristo, porque Cristo es la puerta para muchas bendiciones, entre ellas una vida en abundancia. Pero no solo debemos creer que esta promesa se va a cumplir en tu vida y en la mía si nosotros atravesamos por la puerta que es Jesús para tener salvación y vida en abundancia, sino que tenemos que valorar esa vida que Él nos ha dado. Porque no es cualquier vida. Es la vida de Dios en ti y en mí a través de la persona del Espíritu Santo. Y es la vida de Dios en ti y en mí por la persona del Espíritu Santo. ¿Y todo por qué? ¿Porque lo merecíamos? No. Porque Dios estaba obligado a dárnosla. No. Sino por amor. Porque nos amó. Punto. Porque nos amó. Porque nos amó es que el gran yo soy y todo lo que Él es vino desde donde estaba para hacer lo que hizo en esta tierra. Y como les decía, yo espero que estas verdades reveladas hoy a ustedes, en una palabra yo y en una frase he venido, nos muevan. Y cuando digo nos muevan es a ustedes y a mí, a amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza, y a vivir para Él, rendidos a Él, agradándole en todo momento, en todo lugar y toda circunstancia. Amén. Ahora veamos cómo es esta vida abundante. En griego la palabra abundante es una palabra que se pronuncia más o menos así, perizón, que significa, entre otras cosas, más allá de la medida. Es decir, hay una medida, pero esto sobrepasa la medida. Dice, una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Esto es a lo que se refiere Dios cuando dice vida y vida en abundancia. Algo más allá de la medida. Mira, lo que el diablo te ofrece, lo que el mundo te ofrece, mira, no llega pero ni al 10% de la medida. Pero lo que Dios te ofrece dice que es más allá de la medida. Es una cantidad tan abundante, pero tan abundante como para ser considerablemente más de lo que usted esperaría o anticiparía. Yo quiero decirles que esta clase de vida es mucho mejor que la vida que tú estás viviendo siendo aún un hijo del diablo o una hija del diablo, porque no te has querido convertir a Dios. Viviendo gobernado por Satanás, esclavo del pecado o esclava del pecado y los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Viviendo en rebeldía, egoístamente. Y cuando pienso en esta vida en abundancia, no puedo evitar pensar que fue a esta vida a la que el apóstol Pablo se refirió cuando dice allá en 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que ha preparado Dios para los que le aman. Yo quiero decir aquí que muchos creen que esta vida es una vida de abundancia y de riquezas materiales. Sin embargo, es lo contrario a ello. ¿Por qué? Porque es una vida de abundancia espiritual. Y prueba de ello es que a lo largo del cristianismo o a lo largo de la historia del cristianismo, la mayoría de los cristianos ciertamente no han abundado en bienes materiales o dinero. Y con respecto a esto, el apóstol Pablo escribió acerca de los cristianos de la ciudad de Corinto. Para los que les gusta anotar, allá en 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación.
O mirad, hermanos, lo que erais cuando fuisteis llamados por Dios. ¿Y qué es lo que eran? ¿Qué es lo que eran cuando fueron llamados por Dios? Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo menospreciado, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Otra versión lo traduce: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a las poderosas. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada a lo que el mundo considera importante. Y no solo a los cristianos de Corinto se refirió a cuál era su condición social, sino que también de los cristianos de la ciudad de Filipos, de Tesalónica y de Berea, que eran de la provincia de Macedonia. Escribe al respecto en 2 de Corintios capítulo 8, verso 1 y 2. Asimismo, hermanos, le está escribiendo a los corintios con respecto a estos cristianos de estas tres iglesias de la provincia de Macedonia. Asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Fíjate lo que dice. Estos cristianos, dice, de estas iglesias, de esta región de Macedonia, en grande prueba de tribulación, dice, y en su profunda pobreza, no eran ricos. Es más, si la vida abundante que Dios ofrece a través de Cristo Jesús consistiese en la abundancia de bienes materiales, entonces el Señor Jesús y los apóstoles hubieran sido hombres muy ricos. Sin embargo, el Señor Jesús dice de sí mismo que Él no tenía dónde recostar su cabeza. Lo puedes leer en Mateo 8:20. Es decir, el Rey de Gloria, cuando vino a esta tierra en su condición de verdadero hombre a realizar su ministerio público por amor a todos nosotros, no tenía un hogar propio, o quizás una almohada donde recostar su cabeza propia. Algunos falsos maestros nos han querido vender la idea de que esta vida abundante que Jesús ofrece es vida abundante en bienes materiales, y que Jesús pues era una persona que abundaba en bienes materiales. Pero no es así. Todos sabemos que Él vivió ejerciendo un oficio que, por cierto, no le permitía tener grandes ingresos, porque no vivían como ricos los carpinteros o los que trabajaban tallando la piedra en ese entonces. Y luego, cuando Él inicia su ministerio público, ¿de dónde obtenía los bienes? Dice que habían unas mujeres santas, mujeres de Dios, que le servían de sus bienes. Pero cuando nosotros vemos en los evangelios cómo era la vida de Jesús cuando vivió en esta tierra, vemos que Él no era un hombre que abundaba en bienes materiales, tampoco sus discípulos. El apóstol Pablo escribió de sí mismo al respecto en Filipenses 4:12: sé vivir humildemente. ¿Por qué sabía vivir humildemente? Porque le había tocado vivir humildemente. También dice: sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Sí, sé tener abundancia porque él venía de unos padres que tenían una posición social muy acomodada, al grado que lo enviaron hasta Jerusalén siendo un joven a estudiar a una escuela rabínica, a estudiar para hacerse un doctor en la ley, a una escuela rabínica que estaba dirigida por uno de los rabinos más prestigiados, como era Gamaliel. Él fue educado a los pies de Gamaliel. Dice: cuando yo viví con mis padres, con mi familia, la verdad, pues yo viví en abundancia, pero también sé vivir. ¿En qué? Sé vivir humildemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciados, pero también estoy enseñado para tener hambre, para tener abundancia como para tener necesidad.
Otra versión de la Biblia traduce Filipenses 4:12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y cuando él describe a los cristianos de la ciudad de Corintios todas las cosas que él estaba padeciendo por servir a Cristo, les dice en hambre, les dice en sed, es más, les dice en desnudez, escasez de ropa. Amén. Ahora, considero también necesario decir que esta vida en abundancia no es una vida abundante por el éxito que la persona pueda alcanzar, o la fama que la persona pueda alcanzar, o la admiración que las personas tengan por esa persona. El apóstol Pablo era un hombre de renombre entre los judíos. Él dice ahí que él aventajaba en muchas cosas a los de su nación. Sin embargo, de todo aquello, óigase bien, de todo aquello de lo cual se vanagloriaba el apóstol Pablo antes de ser cristiano, se nos dice en la Biblia que vino a ser de poco valor comparado con el bien supremo o el incomparable valor de conocer a Cristo. Es decir, de tener esa relación personal de amistad con Cristo. O sea, para él ser salvo por la gracia de Dios y poder tener esa relación personal de amistad con Cristo cada día, para él eso era más valioso, mucho más valioso que todo lo que él era. Todo lo que él era. En la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, verso 4 al 8, el apóstol Pablo nos da testimonio precisamente de esto que estamos hablando. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y él empieza a hablar acerca de quién era él. O sea, él nos empieza a dar su currículum, un currículum impresionante. Un currículum que podría hacer pensar a cualquier persona que por tener todo esto es que se puede tener o se tiene una vida abundante. Pero ya veremos que no. ¿Y qué dice Pablo? Dice, circuncidado al 8º día. Dice, pues yo no soy gentil. Yo no nací en un hogar gentil. Yo nací en un hogar hebreo, de padres hebreos, que me circuncidaron conforme a la ley al 8º día. Dice, del linaje de Israel. Del linaje de Israel. Es decir, dice Pablo, si ustedes van a mi árbol genealógico, van a ver que yo vengo del linaje de Israel. ¿Por qué? Porque soy de la tribu de Benjamín. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Mi papá era hebreo, mi mamá era hebreo. ¿Se acuerdan de Timoteo? ¿Se acuerdan de Timoteo, el hijo en la fe de Pablo? Su madre era ¿qué? Era hebrea. ¿Y su padre era qué? ¿Quién se acuerda? Era griego. ¿Pero qué dice Pablo? No, dice, cuidado. En mi sangre no corre mezcla, Yo soy hebreo de hebreos, padre y madre hebreos. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la ley, fariseo. Es decir, en cuanto a la ley, yo pertenezco al grupo de los separados, de los más espirituales, de los más justos. Pero ¿qué dice aquí? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, no solo era esto, sino que en cuanto a ese celo religioso, yo llegué al grado de perseguir a la iglesia. Luego dice, en cuanto a la justicia, que es, ojo, en la ley, irreprensible. ¿Qué más dice? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, ¿qué dice aquí? Las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo o por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Y miren lo que dice aquí. Por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo.
Dice, por amor del cual lo he perdido todo. Es decir, todo esto de lo cual yo antes me jactaba, ahora he renunciado a ello. Esto ya no me importa. Esto ya no es importante para mí. Esto no es lo que da razón a mi vida. Lo que da ahora una razón de mi vida es que tengo a Cristo, soy de Cristo y Cristo es mío, y por amor a Él lo he perdido todo. Y no solo lo he perdido todo, dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y cuando dice para ganar a Cristo, es para tener cada día el privilegio de poder tener una relación personal con Él. Yo no sé si ustedes entienden, no cristianos y cristianos, o sea, el privilegio que es el poder apartar un tiempo, no importa cuánto, para poder venir delante de la presencia de Dios en condición de hijos de Dios, con la libertad de los hijos de Dios, o con la libertad que los hijos de Dios se pueden presentar a su Padre, con la confianza que los hijos de Dios se pueden presentar a su Padre. Y poder hablar con Dios, su Padre, por lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario, a lavarlos y limpiarlos. Yo creo que a veces no valoramos esto. ¿Cuánta gente está orando por conveniencia? Es decir, porque necesita algo, Señor, así como cuando vas a la farmacia, oiga, mire, ¿tiene tal medicamento? Sí, ¿sabe qué? Hágame un favor, véndame 10, me urge. Y ya. Entre más rápido te vayas a la farmacia, mejor. Hay gente que no solamente ora por necesidad o en una necesidad, y no estoy diciendo que sea malo hacerlo, sino que oran por rutina. Es decir, lo tengo que hacer, ok, entonces vamos a orar, o sea, vamos a apartar un tiempo para orar porque debo hacerlo. No es porque quiero hacerlo, no es porque me nace hacerlo, no es porque valoro el hecho de que puedo presentarme ante Dios como un hijo ante un padre. Cosa que no pueden hacer muchísimos. ¿Por qué? Porque a causa de sus pecados Dios ha volteado su rostro. ¿Para qué? Para no oírles, punto, para no oírles. Pero ellos sí pueden y ellas sí pueden, como creyentes, como perdonados, como redimidos, como justificados por Dios, por la fe en Jesucristo, venir al Padre, y el Padre no voltea su rostro para no oírlos, sino que les dice, ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hija? ¿Cuántos valoran eso? Hay otros que vienen ante Dios no solo por el momento de la necesidad o por rutina, sino por temor. Ay, es que si no oro, que Dios no me va a dar estas bendiciones. O si no oro, Dios me va a castigar. O sea, qué triste, ¿no? Pero cuando viene el amiguito de Estados Unidos, el amigo o la amiga de Estados Unidos o de San Pedro, ¿verdad? Que tienen tiempo de no verle, son capaces de decir, bueno, voy a destinar todo el fin de semana para pasarlo con mi amigo o con mi amiga. Y les dan la 1 de la mañana, las 2 de la mañana platicando. Bueno, lo que es este amigo o esta amiga para esta persona que le motiva a cancelar todas sus actividades para pasar hasta la 1, 2 de la mañana platicando el fin de semana, porque quiere aprovecharlo, quiere aprovechar el tiempo también, es lo que Cristo era para Pablo. Por eso Pablo decía, ¿saben qué? Todo esto en lo cual yo tenía puesta mi confianza, renuncio. Todo esto en lo cual yo tenía puesta mi confianza, renuncio a ello. ¿Por qué? Porque para mí es de mucho más valor el poder venir ante Cristo y poder tener esa comunión íntima con Él. El poder hablar con Cristo o el poder hablar con el Padre por los méritos de Cristo, por lo que Cristo ha hecho por mí, al morir por mí, al resucitar por mí, al venir a morar en mí. Amén. Pero yo quiero decirles que así como esta vida no es abundante por los bienes materiales, y tampoco es abundante por el éxito que la persona haya alcanzado, o la fama que la persona haya alcanzado, o la admiración que las personas tengan por él o por ella, tampoco es una vida abundante porque es una vida sin aflicciones o sufrimientos, como a muchas personas se les quiere enseñar. Oye, ¿quieres tener gozo? Pues sí. Levante la mano el que quiera tener gozo. Pues todos. ¿Quieres tener paz? No, pues sí. ¿Quieres tener las bendiciones de Dios? No, pues sí. Todos. ¿Sí o no? ¿Qué le dicen a la gente? Bueno, repite esta oración conmigo y se te van a acabar los problemas. Otros van más allá y le dicen, bueno, repite esta oración y pacta. Y si es en dólares mejor. Lo cual no es bíblico, por cierto.
O repite esta oración conmigo: ya eres hijo del rey, ahora confiesa, porque tus palabras tienen poder. Y tú confiesas ahora que no tienes problemas, tú confiesas que no tienes pobreza, tú confiesas que ahora en adelante eres un hombre y una mujer feliz, con paz y rico o rica, lo cual no sucede, porque no es bíblico. No. Esta vida abundante que el yo soy ha venido a prometernos y ha venido para cumplir la promesa, es una vida que no es abundante porque no tenga aflicciones o sufrimientos. ¿Por qué razón? Porque aunque nos convirtamos a Dios y seamos hijos e hijas de Dios, no somos sacados de este mundo donde gobierna Satanás y donde tenemos que vivir con personas que pertenecen a este sistema espiritual perverso conocido como el mundo. Personas que, por cierto, ni aman a Dios ni a los cristianos. Y es por causa de esto que, aunque el Señor nos promete una vida abundante, no esperes que sea sin aflicciones o sufrimientos. El Señor mismo tuvo aflicciones y sufrimientos en esta tierra. Yo quiero que recordemos cuando Él dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, ahí estando en el jardín o el huerto del Getsemaní, más allá o aproximadamente a la medianoche, o la noche en que sería entregado por Judas y sería arrestado, Él dijo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Él dijo: estoy tan angustiado que si Dios no me consuela en este momento. Eso es lo que estaba diciendo prácticamente Él, parafraseando lo que Él dijo. Estoy tan angustiado, me siento tan, pero tan angustiado, que si Dios no me socorre en este momento, aquí, ahorita mismo, soy capaz de morirme de la angustia. Pero ¿qué hizo Él? Clamó al Padre y el Padre envió un ángel a consolarlo. Y llegó hasta la cruz, gracias a Dios. Pero ¿qué dijo Él? Mi alma está afligida. Y qué bueno que lo dijo. Porque si no estaríamos creyendo que si tú pactas o si tú confiesas o si tú declaras, se van a acabar las aflicciones y los problemas y vas a ser rico o rica. Ahora, quiero decirte que esto no solo sucedió en la vida de Jesús. En la vida del apóstol Pablo, y te menciono al apóstol Pablo porque es un hombre que tuvo una vida abundante en la tierra también. Él mismo da testimonio de sus aflicciones y de sus sufrimientos. Cuando él escribió a los cristianos de Corinto, y para los que les gusta anotar, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante, dice el apóstol Pablo: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, dice yo más. Pero fíjate después lo que dice: en trabajos, no dice abundante, dice más abundante. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, en peligros de la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La preocupación por todas las iglesias. O sea, esto era lo que el apóstol Pablo estaba viviendo. A veces le pregunto a los jóvenes que dicen ser cristianos y les digo: ¿qué personaje de la Biblia te gustaría ser? Más específicamente, ¿qué personaje del Nuevo Testamento te gustaría ser? Pablo, pastor. ¿Por qué te gustaría ser Pablo? Gran siervo de Dios. Mire, este hombre desde Jerusalén hasta el Ilírico, desde Jerusalén hasta Yugoslavia, mire cómo este hombre fue predicando la palabra en el poder del Espíritu, y cómo este hombre, mire, plantó tantas iglesias, cómo este hombre hacía milagros y todo. Ya.
Y los llevo aquí a 2 Corintios 11, 23 al 28 y les digo, oye, lee lo que dice aquí. Dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos he recibido 40 azotes menos uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y le digo, oye, ¿estás dispuesto a pasar todo esto para ser como Pablo? Bueno, hermano, pensándolo bien, me gustaría ser como Juan, el discípulo amado, el que se recostaba en el hombro de Jesús. Está bien, está bien. Amén. Amados, una de las bendiciones que Dios nos promete a través de Jesús es vida y vida en abundancia. Él es la puerta para que tengamos vida y vida en abundancia. Si primero entramos por la puerta que es Jesús, a través de la fe en Él. Y hemos visto todo lo que Jesús ha hecho para poder cumplir esta promesa. Hemos visto todo lo que implica el yo he venido. Hemos visto lo que no es esa vida en abundancia. Hemos visto que no es una vida de riquezas materiales. Aunque, quiero decirlo, aunque Dios ha prometido que Él sabe lo que necesitamos antes que se lo pidamos, ¿sí o no? También Dios ha prometido en su misericordia que no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por tanto, no debemos preocuparnos por qué comeremos o qué beberemos y qué vestiremos. ¿Sí o no? Sin embargo, esta vida espiritual abundante no es abundante por poseer riquezas. Tampoco dijimos que es abundante por el éxito que la persona ha alcanzado, o la fama, o la admiración que tengan por él o por ella. Porque el mismo Pablo rechazó todo esto, ¿para qué? Para tener el privilegio de tener una comunión, es decir, una común unión con Dios el Padre y con Cristo a través del Espíritu Santo. También hemos dicho que no es una vida libre de aflicciones, de sufrimiento, por cuanto Cristo tuvo aflicciones en esta tierra y también el apóstol Pablo y los demás discípulos tuvieron aflicciones en esta tierra. ¿Sí o no? No solo fueron encarcelados, sino que murieron, excepto Juan. Murieron todos. Judas se ahorcó. Los demás murieron como mártires, excepto Juan. Y no es que Juan no haya padecido. Fue exilado a una isla desértica de Patmos, donde Dios le reveló Apocalipsis, o el libro de Revelación, como le quieras llamar. Pero también, según la tradición, él fue metido en un caldero de aceite hirviendo, en una olla de aceite hirviendo, y la verdad no murió. Pero todos padecieron. Todos padecieron. Quizás ustedes se pregunten, si esta vida no es abundante por los bienes materiales que la persona posea, o por el éxito o la fama alcanzados, o por ser libre de aflicción o sufrimiento, ¿qué hace esta vida abundante? ¿Qué la hace abundante? Bueno, usted desea saber qué la hace abundante. El próximo domingo estaremos hablando al respecto. ¿Qué hace esta vida abundante? Por hoy, yo quiero que piense, y para eso quiero que cerremos nuestros ojos. Yo quiero que piense cómo obtenemos esta vida abundante. El eterno yo soy, el Dios de gloria, el Dios vivo y verdadero, el que no tiene principio ni fin, el alfa y el omega, óigalo bien, el alfa y el omega, ha venido. El Rey de gloria, el soberano de los reyes de la tierra. Óigalo bien. El soberano de los reyes de la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, ha venido. El Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, en quien mora toda la plenitud de la deidad de Dios, ha venido.
El que venció a Satanás y a la muerte ha venido, el que merece ser amado, alabado y adorado y obedecido por toda su creación, ha venido. Y ha venido para mostrarnos el amor como nadie nos ha mostrado este amor. Y ha venido desde la gloria a la tierra, ha venido dejando su trono alto y sublime para nacer en un pesebre y vivir en una humilde familia de Nazaret. Ha venido desde el cielo, en donde era y sigue siendo amado, honrado y alabado, a esta tierra para ser rechazado, menospreciado, lastimado, herido. Ha venido de reinar a ser el siervo de todos. Ha venido de ser soberano de los reyes de la tierra a sufrir la burla de reyes de la tierra. Ha venido de ser el juez de toda la tierra a ser juzgado injustamente. Y vino de su trono alto y sublime a la cruz del Calvario. Y de ser el autor de la vida, a entregar su vida de manera voluntaria para morir por usted, por usted, por usted, por usted y por mí. Y todo esto lo hizo no porque ustedes y yo lo mereciéramos o porque Él estaba obligado, sino que lo hizo por amor. Por amor. Para que pudiésemos tener vida y vida en abundancia, y para que pudiésemos amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente, y para que viviésemos para Él, rendidos a Él, agradándole a Él en todo momento y en todo lugar. No fue cualquier persona la que dejó el cielo, no fue un arcángel, no fue un serafín, no fue un querubín, no fue un profeta, fue quien Él es, y todo lo que hemos dicho acerca de Él y mucho más. Y vino desde donde vino por amor. O sea, aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué exalto a quien vino y desde dónde vino? Porque no quiero que hoy centres tu mirada en la vida abundante que Él ofrece, dejando a un lado a quien la ofrece. No quiero que centres tu mirada en la vida abundante que Él ofrece de manera egoísta, quitando los ojos de quien la ofrece, sino que al contrario, primero veas quién es el que te la ofrece y desde dónde vino para ofrecértela, para que anhelándole a Él y anhelando su presencia, no solo puedas tener, sino puedas disfrutar de esa vida abundante cada día. Una vida abundante que, por cierto, ya lo dijimos, no tiene que ver con bienes materiales, no tiene que ver con éxito, con fama, no tiene que ver con ausencia de sufrimiento o aflicción. Tiene que ver con tenerlo a Él. Con tenerlo a Él y ser de Él. Y muchas cosas más, de las cuales vamos a estar hablando en nuestra próxima enseñanza. Pero por favor, medita en quién es el que la ofrece, en todo lo que Él ha hecho para que tú puedas tener esa vida, para que tus ojos y tus pensamientos y tus sentimientos y tu voluntad esté a los pies de quien la ofrece, por quién es y lo que Él hizo, y no por lo que esta vida en abundancia implica, que implica muchísimas cosas maravillosas, por cierto, y que vamos a estar hablando en nuestra próxima enseñanza. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, no solo porque tú nos prometes esa vida, sino por quién eres tú y todo lo que has hecho para que tengamos esta vida y vida en abundancia. Que podamos verte a ti, que podamos rendirnos a ti, que podamos convertirnos a ti, si todavía las personas no lo han hecho, o consagrarte a ti cada día más, si ya nos hemos convertido a ti. Padre, que estas verdades reveladas hoy nos atraigan a ti, y que teniéndote a ti
podamos tener esa vida en abundancia. Padre, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.